Buenas noches, compañeras y compañeros. Les deseo a ustedes y a sus familias que estén bien de salud y que estos 3 días de debate sean para el bien de nuestro país. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de financiar en el presupuesto la vacuna contra el COVID-19, pero Morena está en contra. Los datos no mienten. Hace una semana, Morena le quitó 33,000 millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar. Dijeron que ese dinero se iba a ir a comprar la vacuna contra el COVID-19. Pues bien, en este presupuesto queda al desnudo su mentira. Le quitaron 33,000 millones al Fondo de Salud y solamente le están incrementando al sector salud 16,500 millones de pesos. Es decir, la mitad de lo que le quitaron al Fondo de Salud. Pero el problema va más allá. Cuando entran ustedes al presupuesto y ven la partida del Sistema Nacional de Vacunación, en la partida del Sistema Nacional de Vacunación solamente le tienen asignados 2,200 millones de pesos. Eso es menos que en el 2020, cuando no había la necesidad de comprar una vacuna contra el COVID-19. Morena le asigna menos presupuesto al Sistema Nacional de Vacunación en el 2021, cuando se requiere el dinero para comprar la vacuna, que el dinero que le asignaron en el 2020, cuando no había necesidad de comprar vacuna alguna. De hecho, no encontramos en el sector salud los 33,000 millones de pesos adicionales que le quitaron al Fondo de Salud para el Bienestar. El mundo vio ayer la luz al final del túnel, cuando una empresa farmacéutica anunció que ha tenido ya una vacuna con más del 90% de eficiencia en contra del COVID-19. Otros parlamentos del mundo han llevado a cabo acciones parlamentarias precisamente para aprobar presupuestos específicos para comprar la vacuna y aplicarla de manera universal y gratuita a toda la población. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo hoy en esta noche, todas y todos. Porque yo he escuchado una y otra vez a los grupos parlamentarios de todo el Congreso que están a favor de financiar el pago de la vacuna y la aplicación universal y gratuita para toda la población. Primero para el personal médico, después para las personas vulnerables y luego para toda la población. Se requieren las vacunas para acabar con la noche oscura de la pandemia. Pero el grupo de Morena no está presupuestando las vacunas en este presupuesto. ¿Qué mayor acto de lealtad ante el pueblo de México se pudiera tener en este presupuesto que garantizar los 33,000 millones de pesos que se requieren para comprar y aplicar la vacuna, que ponerlos estrictamente etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación? Aquí está la oportunidad y ustedes en Morena la están dejando ir. Nosotros en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, pero Morena no lo quiere hacer en el presupuesto. De hecho, en el presupuesto de egresos de la Federación se disminuye en 12% el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Se le reduce la capacidad de pagar mantenimientos de la infraestructura de generación actual. Permítame un momento, diputado Ochoa. Sí, presidenta. Diputada Erika Sánchez, ¿con qué objeto? Sonido por... Adelante, diputada. Para ver si me permite el diputado Enrique Ochoa hacerle una pregunta, presidenta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Erika Sánchez, diputado Enrique Ochoa? Con mucho gusto, presidenta. Adelante, por favor. Diputado Ochoa, preguntarle, en los últimos 2 años hemos visto cómo se ha hecho una programación determinada para las entidades federativas. En ambas programaciones que han pasado por las manos de esta Cámara,
hemos visto cómo se han hecho reasignaciones y les han quitado recursos que han impactado directamente en todas las entidades y en los programas que se operan a través de estos fondos. ¿Nos pudiera decir si en el presupuesto que estamos analizando esta noche vienen reducciones para las entidades federativas y cuál sería el impacto que tendría para ellas y para los municipios? Es cuanto, diputado. Adelante, diputado Ochoa. Muchas gracias, diputada. Lamentablemente, este presupuesto castiga a las entidades federativas. Voy a explicar por qué. Hay principalmente 3 cajones presupuestales a partir de los cuales se nutren los recursos para las entidades federativas. El primero lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Son recursos que a través de una fórmula establecida por ley se transforman en participaciones y en aportaciones que le llegan a las entidades federativas y las cuales, al estar diseñadas por ley, no obedecen a criterios particulares de gobierno alguno, sino que la fórmula establecida en la ley es muy clara. Ahí, si usted analiza estado por estado, entidad federativa por entidad federativa, no encontrará grandes modificaciones sobre el presupuesto del año pasado y este presupuesto. Es decir, se mantienen esos recursos de asignación directa en participaciones y en aportaciones a los estados de la República por ley. Pero hay 2 cajones adicionales que tienen un grado sentido de discrecionalidad y es donde va usted a ver las caídas y los recortes que afectan a las entidades federativas. ¿Cuáles son esos cajones? En segundo lugar, el cajón es el de los programas federales que le llegan a las entidades federativas a través de convenios que establece la Federación con los estados. En esos programas, como el Fondo Metropolitano, lo que usted puede atestiguar es que hay una caída significativa, entidad federativa tras entidad federativa, donde hay cada vez menos recursos federales que se utilizan en las entidades federativas y que son el segundo gran cajón a través del cual le llega dinero del presupuesto que se aprueba aquí en la Cámara de Diputados para beneficio de las familias en los estados de la República. Ahí, en este presupuesto, se ejerce discrecionalidad y se castiga a las entidades federativas. El tercer cajón, donde se registra también un elemento discrecional, es en la inversión federal en proyectos de infraestructura, de cultura, de desarrollo del campo, que tienen un ejercicio directo a través del gobierno federal, pero en territorio de las entidades federativas. Carreteras, apoyos de financiamiento al campo, cultura, educación. Ese gran cajón son programas que administra la autoridad federal, pero que se ejercen a favor de las familias en las entidades federativas. Si usted revisa entidad federativa por entidad federativa en este presupuesto, Morena le castiga el presupuesto a los estados de la República, afectando, cuando se necesita más apoyo, el desarrollo posterior a la pandemia del COVID-19. Le doy un ejemplo de mi estado, Michoacán. Michoacán tendrá 574 millones de pesos menos en el 2021 que en el 2020. Hace un momento, al mediodía y hasta el principio de la tarde de hoy, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tratamos de tener esta discusión. Propuse en mi participación entonces que analizáramos estado por estado y que pudiéramos advertir en este presupuesto a qué estados se les está castigando, por qué se les castiga y cómo podemos remediarlo. Invitaba yo a un análisis profundo que creo que amerita una discusión parlamentaria, sobre todo en el contexto de la pandemia COVID-19. Morena dijo que no. Hemos establecido reservas para poder discutir precisamente estos temas con todas y todos ustedes, de manera tal que se puedan apoyar a los estados de la República. Y puede ser a través de recursos que van directamente a las entidades, pero también puede ser a través de programas de ejercicio federal, con funcionarios federales, con reglas federales, pero que impactan y benefician a las familias de los estados de la República. Son programas federales que discrecionalmente tienen un impacto territorial en cada entidad federativa. Ahí podrían ustedes
mejorar el rostro de esta pandemia que afecta y lacera a las familias, contribuyendo con más recursos de inversión, con beneficio de empleos y de desarrollo social para las familias en sus estados. Pero hoy están incluso negados a analizarlo, a discutirlo y a modificarlo. En consecuencia, y le voy a dar un dato más, en el sector salud, en alguna de las presentaciones de alguna oradora, antes de que yo usara la palabra, se expresó que el sector salud tenía un crecimiento destacado de hasta 30,000 millones de pesos, sumando dos rubros, sumando el sector salud y el FASA, que es un fondo que tiene impacto en las nóminas del sector salud en las entidades federativas. Yo revisé los números del presupuesto y no encuentro esos 30,000 millones que se hicieron referencia. De hecho, tengo aquí el dato, se los comparto para que lo puedan cotejar y lo vamos a discutir en las reservas. En el sector salud hay un incremento del 9% en el presupuesto. Es un incremento de 16,000 millones de pesos. Y en el FASA hay un incremento por ley de coordinación fiscal que pasa de 103,371 millones de pesos a 109,501 millones de pesos, es decir, 6,000 millones de pesos adicionales en el FASA, que es para pagar nómina en los estados, más que en el presupuesto del año pasado. Por ley se actualiza en términos de la inflación. Pero si tú sumas los 16,000 millones de un lado y los 6,000 del otro, pues que no son graciosos, que no son gratuitos, que son por ley, o sea, lo más te dan 22,000 millones, pero no son para la vacuna. ¿Dónde están los 33,000 millones que ustedes le quitaron al Fondo de Salud para el Bienestar y que dijeron que iba a ir para la vacuna? Cuando el Sistema Nacional de Vacunación solo tiene 2,200 millones de pesos, que son menos de los que tienen el 2020, cuando no hay vacuna que comprar. Vamos a reservar esos artículos, vamos a poderlo debatir. A mí en lo personal me interesa que se tengan los recursos suficientes para la vacuna contra el COVID-19, para acabar de una vez por todas con esta pandemia, para que el país recupere su ruta económica y social. Pongámoslo en el presupuesto. ¿Qué mayor acto legislativo tienen que hacer en estos 3 días que garantizarle al pueblo de México recursos suficientes para la vacuna contra el COVID-19? Así lo han hecho los parlamentos de múltiples países del mundo en su discusión presupuestal. Hagámoslo nosotros, etiquetemos los recursos para la vacuna. Esa sería mi respuesta a su planteamiento interesante, diputada. Permítame, diputado Ochoa, ¿con qué objeto, diputada Esther Alonso? Sonido, por favor, a la curul de la diputada Marister Alonso. Adelante, diputada. Presidenta, le pido por su conducto, si el orador me permite hacerle una pregunta. Diputado Ochoa, ¿acepta una pregunta de la diputada Marister Alonso? Presidenta, muchas gracias. Por supuesto, acepto la pregunta de mi compañera diputada Alonso. Adelante, diputada Alonso. Diputado, ¿nos puede explicar cuál fue la opinión de la Comisión de Energía respecto a este proyecto de presupuesto? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputada. Hace un momento les decía que estamos nosotros a favor en el Grupo Parlamentario del PRI de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa de energía más importante del país. Desde el 2016 registra utilidades. Desde el 2016 tiene patrimonio neto positivo, es decir, más activos que deudas. De hecho, es la única empresa pública de energía de México que tiene grado de inversión de acuerdo a las 3 principales calificadoras internacionales. Hay que seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Pero Morena le está reduciendo el presupuesto en 12% en este ejercicio presupuestal. ¿Cómo pueden al mismo tiempo decir que quieren fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad si le están reduciendo en 12% el presupuesto a la empresa de energía más importante del país?
y la reducción en mantenimientos para las plantas existentes de CFE es del 30% con respecto al 2018. Y la reducción en presupuesto para mantenimientos de la red de transmisión que ejerce monopólicamente la CFE es del 16% con respecto al 2018. ¿Por qué debilitan a la CFE quitándole presupuesto? Pero de hecho vamos más allá. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la función que le quieren dar ustedes, legisladoras y legisladores, a las comisiones de esta Cámara de Diputados en el proceso de discusión del presupuesto? Verán ustedes, en la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, por unanimidad, con el voto favorable de diputadas y diputadas de todos los partidos políticos, se llegó a la siguiente recomendación que voy a leer. Los integrantes de la Comisión de Energía de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados consideran pertinente emitir una opinión en sentido negativo en lo referente al presupuesto del ramo 53, Comisión Federal de Electricidad, que presenta una variación nominal negativa de 40,000 millones de pesos con relación al presupuesto de 2020, lo que significa una variación real de al menos 12% en el presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad. Esto se traduce en un decremento en el presupuesto asignado al mantenimiento de centrales eléctricas existentes y al mantenimiento de las redes de transmisión nacional. Esta es la opinión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, firmada por unanimidad por los integrantes de todos los partidos políticos preocupados con la reducción del 12% en el presupuesto de la CFE. Esto se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que el día de hoy, en lugar de corregir esto en atención a la opinión de la Comisión de Energía, presentada por unanimidad, decidió mantener el recorte de 12% a la CFE en este presupuesto. Yo me pregunto, ¿cómo van a votar los integrantes de la Comisión de Energía de todos los partidos que emitieron opinión negativa en cuanto al presupuesto de CFE, en cuanto al recorte a CFE, cuando la Comisión de Presupuesto no le hizo caso a la opinión en sentido negativo que hizo la Comisión de Energía de ese recorte? Si las y los diputados de la Comisión de Energía que se han concentrado en esa materia durante más de 2 años opinan negativamente sobre el recorte y la Comisión de Presupuesto no hace nada al respecto, ¿cuál es la función, me pregunto yo, de las comisiones especializadas por tema que tenemos en esta Cámara de Diputados para poder influir en la definición del presupuesto? Y déjenme, les doy otro ejemplo. En la Comisión de Justicia, que encabeza con talento, que preside con talento Pilar Ortega, del PAN, la Comisión de Energía la preside con talento Manuel Rodríguez, de Morena. En la Comisión de Justicia se hizo un planteamiento, recibiendo el presupuesto de los órganos autónomos en materia de justicia, incluyendo el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el INE. ¿Y qué advertimos en la Comisión de Justicia? El Tribunal Electoral. ¿Qué advertimos en la Comisión de Justicia? Que el presupuesto que habían propuesto los distintos órganos autónomos en materia de justicia habían hecho un trabajo correcto de presupuestación. La opinión de la Comisión de Justicia es positiva en cuanto al presupuesto que presentaron esos órganos autónomos. ¿Y qué hizo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al recibir esa opinión? No le hace caso y le reduce 2,000 millones de pesos al presupuesto de los órganos autónomos. Es decir, tienen 2 ejemplos muy claros de 2 comisiones relevantes, como las son todas las del Congreso. La Comisión de Justicia, que por unanimidad, presidida por un destacado legislador de Morena, que dice, es opinión negativa reducirle el presupuesto a la CFE. Y la Comisión de Presupuesto no le hace caso a la opinión de la Comisión de Energía y le reduce el presupuesto a la CFE. Nosotros estamos a favor de fortalecer a la CFE. Cuenta con nuestros votos si quieren corregir ese error presupuestal. Y por otro lado, la Comisión de Justicia, que preside con talento Pilar Ortega, opina positivamente
positivamente sobre el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos y la Comisión de Presupuesto no le hace caso a la opinión de la Comisión de Justicia y reduce en más de 2.100 millones de pesos el presupuesto de los órganos autónomos, incluyendo el Poder Judicial de la Federación. ¿De qué sirven las opiniones de las comisiones de apoyo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para hacer el presupuesto, si en los dos casos no les hacen caso? Y además, y aquí hay una reflexión adicional, el Ejecutivo no puede modificar el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos. La Secretaría de Hacienda tiene la responsabilidad de engrapar el presupuesto que ellos envían en su autonomía, incluyendo de la Fiscalía General de la República, y se envía al Parlamento. Y es el Parlamento el que puede discutir, valorar y modificar ese presupuesto. Es una facultad parlamentaria, exclusiva de la Cámara de Diputados, exclusiva de todas y de todos ustedes. Pues resulta que esa facultad se ejerce primero a través de una opinión de las comisiones correspondientes, en este caso la de Justicia, quien dice, después de unas sesiones de trabajo con los integrantes de esos órganos autónomos, y valora que efectivamente los argumentos hoy presentados fueron válidos y que el presupuesto que han presentado es el correcto. Pero la Comisión de Presupuesto cambia eso, algo que no cambió el Ejecutivo porque no puede, porque tiene que engrapar el presupuesto, y ahora la Comisión de Presupuesto le hace el trabajo sucio de cambiar el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, reduciéndolos en 2.100 millones de pesos. Pregunto de nuevo, ¿qué función queremos que tengan las comisiones especializadas en cada rubro? Porque sé que están pensando lo mismo aquellos que en la Comisión del Campo piden más recursos para el campo y ven en el presupuesto que vienen los recortes terribles al campo mexicano. Y la Comisión de Turismo, que quiere más recursos para el turismo y ve que este presupuesto tiene recortes importantes al turismo cuando se le quita algunas inversiones que no tienen que ver estrictamente con turismo. Diputada, con eso respondo su pregunta. Permítame, diputado Ochoa, ¿con qué objeto, diputado Javier Hidalgo? Si le pudiera preguntar al diputado Ochoa si me permite una pregunta. Diputado Ochoa, ¿acepta usted una pregunta del diputado Javier Hidalgo? Con todo gusto, diputado Adelante, Hidalgo. diputado Hidalgo. Dado que estaba escuchando desde mi oficina la amenaza del diputado Ochoa de torturarnos con sus ociosas reservas, y lo digo por esto porque trae desde hace días el debate sobre la vacuna del COVID y de los recursos que quiere que presupuestemos. Ya tuvimos la reunión con la subsecretaria Victoria Rodríguez y que fue muy clara, muy enfática en el sentido de que los recursos para financiar la vacuna del COVID provienen de los fideicomisos, de los 109 fideicomisos, de los remanentes que surgieron de ahí, más de 30,000 millones de pesos. Y que hoy el canciller en la conferencia de la mañana expresó cómo se iban a desarrollar en cada una de estos procesos de vacunas. Entonces yo, y ahorita lo escucho repetir lo mismo, como si no hubiera estado en la reunión con la subsecretaria Victoria Rodríguez, que se lo aclaró peso sobre peso, pero además como queriéndonos convencer de algo que nosotros sabemos y que lo estamos viendo públicamente. Entonces yo sí lo veo como muy ocioso, no sé, que un poco fuera de toda razón el que esté insistiendo en algo que sabe perfectamente de dónde va a salir. Entonces mi pregunta es esa, diputado Ochoa, ojalá nos responda bien sin darle la vuelta y otra soliloquio como el que está dándonos. Gracias, diputado Hidalgo. Me parece una pregunta muy pertinente. No pienso que sea ocioso de ninguna manera el debate sobre la vacuna del COVID-19. Creo que es el debate más importante que podemos tener como legisladores. Y se lo digo con toda puntualidad, el que haya usted corrido de su oficina para acá me merece respeto. Que bueno, ojalá siempre esté usted aquí presente para el debate parlamentario. Le explico mi punto de vista. La señora subsecretaria, a quien yo le reconozco su trabajo, su talento y su trayectoria, explicó que la vacuna se iba a pagar a partir de los recursos de los 109 fideicomisos que desaparecieron ustedes, los de Morena,
en los cuales no estamos de acuerdo que se han desaparecido, por 30,000 millones de pesos. Lo que yo le expliqué a la diputada, a la subsecretaria, como mi preocupación, y se la comparto a usted y a todos sus compañeros, es que de acuerdo a la legislación vigente en este país, el recurso de los 30,000 millones de pesos que desaparecen de los fideicomisos se tiene que ejercer en este ejercicio presupuestal. Y la vacuna, como han dicho otros, se paga el año que entra. No puedes trasladar 30,000 millones de pesos que tienes hoy al presupuesto del año que entra. Adivine qué instrumento financiero presupuestal se requiere para poder utilizar un recurso que tienes hoy para el año que entra. El recurso se llama fideicomiso y ustedes lo desaparecieron. Y ustedes, al desaparecer el fideicomiso, desaparecieron el instrumento presupuestal que les permitía llevar el dinero de un año presupuestal a otro año presupuestal. Como usted sabe, porque es una persona que me consta, es inteligente y lee, sabe usted que el recurso que entra a la Tesorería de la Federación en este ejercicio fiscal no puede trasladarse al siguiente ejercicio fiscal. Por lo tanto, el ocioso en su pregunta es usted. Además, para que usted pueda tener claridad en lo que quiere hacer, porque sé que usted quiere la vacuna del COVID-19 para el pueblo de México, le recuerdo que si usted ejerce el presupuesto este año del fideicomiso, no lo tiene para el año entrante, que es cuando tiene que pagar gran parte de la vacuna. Además, para ese argumento, el de pagar el año que entra, es que ustedes pusieron el transitorio de que tenía el Fondo de Salud para el Bienestar hasta abril del año que entra el regresar los 33,000 millones de pesos. Precisamente este fue el argumento de mi compañero y paisano, que espero que haga una pregunta, Pérez Negrón, que se necesitaba el transitorio para abril porque la vacuna se pagaba el año entrante. Entonces, diputado, si usted quiere tener recursos para la vacuna, como sé que los quiere, vale la pena preguntarse, ¿por qué no los etiquetamos como tal? Si usted quiere que se usen los recursos de los 109 fideicomisos, la solución se la planteamos en una reserva y usted votó en contra de ella y se la recuerdo. Pongamos en el fideicomiso de gastos catastróficos, el fideicomiso de salud para el bienestar, como uno de las enfermedades para poder hacer uso de esos recursos, precisamente el COVID-19, de manera tal que no era necesario desaparecer el fideicomiso, sino incorporar la enfermedad para poderlo utilizar ese recurso el año entrante dentro de las funciones que tiene el fideicomiso. Insisto, el fideicomiso es el mecanismo presupuestal para utilizar recursos multianualmente. Ustedes no quisieron esa reserva, preferían eliminar el fideicomiso y ponerle la reserva de que entregaran el dinero en abril, es decir, el año que entra. Y dijeron que iban a poner ese recurso en el presupuesto de egresos. Y esa es la discusión que tengo hoy con la subsecretaria, a quien yo respeto, con usted, a quien también respeto, y con todos sus compañeros y compañeros. Si ustedes quieren garantizar que los 33,000 millones de pesos de los 109 fideicomisos del pasado o del Fondo de Salud para el Bienestar que acaban de quitar, ahora pónganlo en el presupuesto. Pero el Sistema Nacional de Vacunación tiene 2,200 millones de pesos, diputado, no 33,000 millones de pesos, como usted mismo desea que así diga. Oiga, ¿no quiere usted que en el rubro del Sistema Nacional de Vacunación tenga 33,000 millones para la vacuna? ¿Los quiere en un fideicomiso? Muy fácil. Regrese el dinero al fideicomiso, revertamos la ley que lo desapareció, establezcamos que ese fideicomiso puede utilizarse para gastos catastróficos del COVID-19 y ahí tiene su dinero para el pueblo de México. Y nos quitamos de ociosidades. Pero no quieren ni una, ni otra, ni la tercera. ¿Cómo les vamos a creer si el dinero de los 109 fideicomisos se lo van a consumir este año, no va a estar para el año que entra, y el otro dinero, el del año que entra, no lo están presupuestando para la vacuna? No lo están presupuestando para la vacuna. Si lo estuvieran presupuestando, pues no tendríamos la necesidad de debatirlo. Estaríamos votando a favor con ustedes. Porque, insisto, nosotros en el grupo parlamentario del PRI apoyamos que 33,000 millones del presupuesto se vayan a pagar la vacuna del COVID-19 gratuita y universal para cerrar esta pandemia. Pero ustedes no. Permítame un momento, diputado. Diputado Pérez Negrón, ¿con qué objeto?
Por alusiones personales. Le diputada. corresponde, diputado, nada más que concluya su intervención el diputado Ochoa y con mucho gusto le doy la palabra para alusiones personales. Y también tengo acá el registro que el diputado Javier Borrego quiere hacer uso de la palabra. ¿Es correcto? Por favor, diputado Borrego, señáleme con qué objeto desea hacer uso de la palabra. Para hacerle una pregunta, si me lo permite, el diputado Ochoa. ¿Acepta usted una pregunta del diputado Borrego? Por supuesto, presidenta, con mucho gusto acepto la pregunta del diputado. Adelante, Javier Borrego. diputado Borrego. Gracias, diputado. Primero, decirle al diputado Ochoa que pues expresa muy bien de los temas que a juicio de su partido cree que es lo mejor para este país. Gracias, diputado. Decirle también que él se queja que para qué son las comisiones y lo que ellos opinan pues no se toma en cuenta. Yo le pregunto al diputado Ochoa, cuando ustedes eran mayoría aquí en esta Cámara, ¿qué hacían ustedes cuando pasaban este tipo de situaciones? Ya que ustedes son expertos en tema de política. Y dos, también decirle, diputado Ochoa, que un diputado no de su partido, sino de otro partido igual, del PRIAN, comentaba que la seguridad en este país pues que no servía y no sé qué tanto cosa. Pero lo que el señor no dijo es que en su estado de Guanajuato es uno de los estados que más corrupción hay y más desorden y más inseguridad se tiene a nivel nacional y sobre todo en el tema del transporte. Entonces, yo creo que ustedes, al final del día, usan la tribuna no tanto para hacer debate político, sino para ganar temas que a ustedes les convienen en temas políticos, y eso no es un debate como usted lo plantea. Entonces, la pregunta es concreta: ¿qué hacían ustedes cuando eran mayoría y no dejaban que los partidos chicos pues participaran? ¿Qué sentían ustedes o qué hacían para resolver ese problema? Gracias, diputado Ochoa. Muchas gracias, diputado Borrego. Le quisiera compartir mi experiencia en distintos momentos de la vida parlamentaria, donde por supuesto yo no era legislador, aunque deseaba tener la oportunidad de serlo. Usted recordará, diputado, que las discusiones del presupuesto siempre han sido álgidas y siempre han generado un debate interesante para el país. Pero una diferencia que había en otros momentos de la historia es que el presupuesto sí se hacía aquí en la Cámara de Diputados. Y el presupuesto se debatía en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de una manera distinta, donde sí se escuchaban reservas, donde se llegaban a acuerdos, donde se establecían proyectos y donde había un consenso reflejado, lo invito a revisar los datos, en las votaciones que respaldaban los presupuestos, votaciones incluso de unanimidad. En los casos que me ha tocado vivir como parlamentario, este es el tercer presupuesto que me corresponde debatir. Yo he asistido a todas las sesiones del presupuesto, incluso aquellas desveladas que tuvimos fuera de este recinto legislativo. No recuerdo que hayan aceptado una reserva que proviniera de un grupo parlamentario distintos al del bloque oficial. No recuerdo tampoco que aceptaran incluso la discusión de muchas reservas. Seguramente hubo alguna que se quisiera incluso discutir. Recuerdo también que ustedes, cuando nosotros ejercemos el derecho de poder presentar ideas, utilizan distintas expresiones para intimidar a las y los oradores de distintos grupos parlamentarios, porque ya son largas las horas de debate y ya está entrada la noche, cuando son ustedes los que tienen la facultad y la responsabilidad de iniciar la sesión por el quórum que les da su mayoría a tiempo y poder ordenar el debate de manera tal que no nos den las altas horas de la madrugada. Incluso recuerdo el año pasado que nos citaron fuera de recinto legislativo a las 10 de la mañana, nosotros acudimos puntualmente a esa hora y la sesión inició hasta las 8 de la noche, muchas horas después. Y recuerdo que muchos de los compañeros de su bloque mayoritario hubieran deseado que las cosas se hicieran diferentes, pero no se hicieron. Yo hoy reconozco la voluntad política de la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, y de la Junta de Coordinación Política de este momento en la Cámara, que decidió poder fragmentar la discusión
en 3 sesiones consecutivas para poder tener este intercambio de ideas, además con personas veras tan respetuosas y tan claras como usted, como siempre se ha referido a mi persona y a otros legisladores. Yo lo he visto a lo largo de la legislatura, se lo reconozco y se lo agradezco. Y yo quisiera invitarlo. Nos quedan 2 días de largo debate. ¿Por qué no debatimos las cosas? Ustedes tienen la mayoría para aprobar, pero hay temas que tenemos la posibilidad de contribuir al debate nacional. Y yo sé que ustedes pueden valorar las ideas en su sano juicio y decidir. Yo no encuentro un tema más importante, diputado, en esta discusión de presupuesto que asegurar una partida presupuestal para la vacuna contra el COVID-19. Yo no encuentro otro tema más relevante. Hay muchos temas de gran relevancia. Ese para mí es el más relevante de todos. Por eso insisto en el tema, porque estoy convencido que es la única manera en que dejemos atrás la noche oscura de la pandemia. Yo he vivido una situación algo irónica. Yo no era miembro de la Comisión de Presupuesto. La razón por la que estoy aquí con ustedes y estuve hoy al mediodía es porque mi gran amigo y compañero Pedro Pablo Treviño, miembro de la Comisión de Presupuesto durante la legislatura, se enfermó de COVID. Yo sé que algunos de ustedes se han enfermado de COVID. Yo me enfermé de COVID. ¿A quién le desean enfermarse de COVID? Si hubiera una vacuna disponible para prevenir esta lamentable enfermedad que ha traído muerte y llanto al país, ¿no se la pondrían? Si dependiera de su bolsillo el podérsela poner a su familia, ¿no se la pondrían? ¿Por qué no lo hacemos con la fuerza de nuestro voto para 130 millones de mexicanos? Es la única oportunidad que tenemos. ¿Qué votación puede haber más importante que esa? Y se lo digo con franqueza, diputado, si yo no tengo la razón en lo que digo, muéstrenme dónde está el dinero para la vacuna. Y yo en ese momento voto a favor. Pero no está en el presupuesto. Decía Pablo Gómez en la comisión que no se puede poner presupuesto en un incierto. Decía él, no sabemos cuándo se va a inventar la vacuna, ni cuánto va a costar, ni cuándo va a ser disponible. ¿Cómo vamos a poner una partida presupuestal para ello? Lo dijo hoy en la comisión. Yo le respondo, se equivoca, don Pablo Gómez. Todas las democracias del mundo están debatiendo en sus parlamentos cuánto dinero van a presupuestar para la vacuna. Todas las democracias. Tengo una lista de los parlamentos que han discutido y aprobado y otros que están discutiendo, como el Senado americano, cuánto dinero le van a asignar a la vacuna. No están discutiendo si le van a asignar o no, están discutiendo cuánto dinero le van a asignar. ¿No cree usted que sería una discusión válida para nosotros? Máxime cuando ustedes han dicho que desaparecen dinero de los fideicomisos, de los 109 y del de Salud para el Bienestar, precisamente para ponerle dinero a la vacuna. Y ahora no lo ponen en el presupuesto. Diputado, espero que con eso haya podido responder parte de su pregunta y estoy muy atento para poder platicar a más detalle esto. Continúe, diputado Ochoa. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la vacuna contra el COVID-19. Si ustedes lo ponen en una partida presupuestal de 33,000 millones de pesos, votaremos a favor. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si ustedes incrementan el presupuesto para evitar el decremento del 12% que trae el presupuesto de la CFE, votaremos a favor con ustedes. Permítame, diputado Ochoa. ¿Con qué objeto, diputado Aguilar? Si le pregunta al diputado Ochoa, si me permite hacer una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta del diputado Aguilar, diputado Ochoa? Con mucho gusto acepto la pregunta. Adelante, por favor. Gracias, diputado. Usted ha hecho una explicación muy clara de diferentes acciones que podría hacer la mayoría para mejorar este presupuesto. Pero yo en concreto le pregunto a usted si me podría explicar qué hacemos para que la mayoría parlamentaria, qué acciones deberían de tomar la mayoría parlamentaria para atender de manera decidida la atención a la salud, específicamente para el acceso
y la distribución de la vacuna para el COVID-19. ¿Qué acciones específicas les podríamos señalar a la mayoría para que tuviéramos acceso de manera universal a la distribución y acceso a la vacuna? Adelante, diputado Ochoa. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado, por su interesante pregunta, y le voy a responder con la aprobación de un punto de acuerdo por unanimidad en la Comisión Permanente durante la pandemia, cuando nos reuníamos como diputadas y diputados de manera extraordinaria aquí de manera presencial, con los protocolos que se iban estableciendo en un ejercicio de acierto y error, pero cuando hubo las sesiones de la Comisión Permanente y se discutían los puntos de acuerdo. Recordarán ustedes, compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios, porque se votó por unanimidad, se presentaron puntos de acuerdo sobre la vacuna. Y las preguntas de esos puntos de acuerdo se han quedado sin contestar por parte del Gobierno y versaban sobre los siguientes temas. El primero, que se le diera información al Congreso sobre cuáles eran las vacunas, porque son varias, a las cuales México tendría acceso para poder combatir la pandemia. El segundo tema era que se explicara cuáles eran los protocolos de aplicación que aplicaría el Estado mexicano para poderlas implementar con seguridad. Y la tercera era cuál iba a ser el presupuesto asignado para poderlas cubrir. Vacuna, aplicación, presupuesto. A la fecha no sabemos con ciencia cierta como Parlamento las respuestas a esas tres preguntas. ¿Qué información hemos tenido, diputado? Por un lado, se nos ha dicho que hay varios ejercicios y esfuerzos del Gobierno de la República, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, donde se ha propuesto que México forme parte de distintos ejercicios para tener acceso a la vacuna. Yo creo que eso es una medida atinada. Lo ideal sería tener más información sobre las acciones que se van llevando a cabo, los calendarios esperados y cuáles son las vacunas que van más adelante que otras. La noticia de una farmacéutica importante el día de ayer creo que debe de sumarse a esa información. Segundo, ¿cuáles son los protocolos? Y recordarán ustedes el debate. Lo que nosotros proponemos en el grupo parlamentario del PRI es que en los protocolos de prioridad se incorpore a toda la ciudadanía que va a fungir como autoridad de casilla en las elecciones del 2021. ¿Qué mejor manera de garantizar la certeza en la elección del 2021 que toda la ciudadanía que va a formar parte de las mesas de casilla y de las candidatas y candidatos que participarán en la jornada tengan acceso oportuno a la vacuna para que no tengan riesgo de contagio o su riesgo sea infinitamente mayor? Imagínense la certeza que le va a dar a la población que va a acudir a la casilla el saber que la mesa de casilla está vacunada y por lo tanto no le puede contagiar. Uno de los efectos de la pandemia en la votación lo acabamos de ver en la elección norteamericana, donde se registró un nivel histórico de participación por correo, a partir de la cual la gente votaba desde la comodidad de su domicilio sin tener el riesgo de acudir el día de la elección a un posible contacto y contagio. México no tiene el voto por correo en esa dimensión, no tenemos el sistema federalizado que permite una variación por entidad federativa y por lo tanto lo más probable es que le pidamos a la población que acuda a la jornada electoral de manera directa. ¿Acaso no haría sentido que desde el Congreso impulsemos que las personas que participen en la jornada electoral de manera directa tengan acceso oportuno a la vacuna para proteger y reducir los posibles contagios? Y en tercer lugar, dado que son distintas las vacunas, yo le pregunté aquí al señor secretario de Salud cómo ellos iban a garantizar el protocolo para que si una parte de la población iba a recibir un tipo de vacuna que requería 2 aplicaciones a lo largo del año, que efectivamente esa población supiera cuándo le correspondía atenderse al centro de salud para obtener su segunda vacuna. Y cómo garantizar que una parte de la población que iba a recibir otra vacuna tuviera acceso a la información suficiente para que no tuviera la posibilidad en una confusión que le aplicaran 2 vacunas distintas que no le funcionaran de la misma manera. ¿Cómo el Estado mexicano se va a organizar para garantizar que la población de manera ordenada tenga acceso a la vacuna correcta? Y tercero, amigas y amigos, lo vivimos en esta pandemia, no había cubrebocas, no había material clínico y médico, eso explica la muerte elevadísima del personal del sector salud en esta pandemia por encima de las de otros países. ¿Qué no valdría la pena que el Congreso estuviera incorporado en el análisis y la discusión
de si el país va a tener las jeringas, los algodones, el material clínico para aplicar la vacuna, ¿no sería oportuno que hubiera una partida presupuestal que garantizara que tuviéramos el material clínico que respalda el que se aplique la vacuna de manera oportuna? Aquí se formó por instancia de la presidenta de la Cámara un grupo de médicos de todos los partidos políticos, siendo legisladoras o legisladores, para asesorar en la materia. ¿No sería importante que esa comisión se reúna de manera periódica y que sus recomendaciones se convirtieran en una iniciativa de ley que apoyáramos todas y todos? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo del país si ni siquiera tenemos el valor de discutir cómo sí le ponemos dinero a la vacuna? Eso es todo, diputado. Concluya, por favor, con su tiempo, diputado Ochoa. Muchas gracias, presidenta. Concluyo. Nosotros estamos a favor de asignar 33,000 millones de pesos de manera etiquetados para comprar la vacuna COVID-19. Si Morena acepta esa reforma, votaremos con ustedes. Segundo, estamos a favor de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si Morena acepta la reserva para incrementar el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, votaremos en esa votación con ustedes. Y tercero, no le reduzcan el presupuesto a los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos del Estado mexicano. Son 2,184 millones de pesos que le están quitando los órganos constitucionales autónomos, cuando la comisión responsable de analizar eso emitió opinión positiva sobre el presupuesto que originalmente presentaron los órganos autónomos. Le están quitando dinero al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al INE, al Tribunal Electoral, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. No tiene ningún sentido. Gracias, compañeras y compañeros.